periodo del siglo XVIII, durante la expansión territorial americana, nos daremos cuenta que durante el Gran Avivamiento había una idea recurrente en la predicación de ese entonces, una especie de doble énfasis. Por un lado, el mensaje de los predicadores era que el ser humano es muy, muy, muy malo y que Dios está muy, muy enojado. En otras palabras, hubo tal énfasis en el pecado humano y en la ira de Dios que casi algunos terminaron llamándola la teología del miedo, la cual predominó durante ese periodo. Y luego, en el siglo XIX, vemos una dramática reacción en contra de esa clase de tendencia en la predicación, de modo que ahora el mensaje era, ok, el humano no es tan malo y Dios no está tan enojado. El énfasis estaba ahora en el amor de Dios y la bondad del ser humano. Bueno, a finales de ese siglo, a principios del siglo XX, en Norteamérica hubo una respuesta a esa reacción dentro del mundo de la teología, con el advenimiento de una teología llamada teología de la crisis. Y fue llamada teología de la crisis porque lo tomó prestado del término griego crisis, que significa juicio. Estos teólogos en Norteamérica dijeron que si iban a tomar en serio el retrato bíblico de Dios, deberían una vez más tomar en serio lo que dice la Biblia acerca de la ira de Dios. Había algunos extremistas en ese grupo que decían que lo que vemos en las Escrituras, especialmente en ciertos momentos del Antiguo Testamento, es una expresión de algo que es irracional en el carácter de Dios mismo. En otras palabras, ellos dijeron que sí, que es inevitable ver, sin lugar a dudas, una manifestación de la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Pero esa ira no es tanto una manifestación de la justicia de Dios o de su santidad, sino una manifestación de un defecto en su propio carácter. Aunque no lo crean, he leído algunos teólogos que hablan del lado oscuro de Yahvé. Dicen que dentro de Dios reside el elemento de lo demoníaco y que este aspecto demoníaco de Dios se hace notorio por manifestaciones repentinas, no provocadas, de una ira antojadiza, caprichosa y arbitraria de Dios. Algunos de los pasajes que se consideran incluyen algo de la narrativa que leemos en el libro de Levítico. Permítanme leerles esto brevemente. Al inicio del capítulo 10 de Levítico leemos este relato. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Ahora, en esta descripción discreta y concisa de la muerte de los hijos de Aarón, parece indicarnos un ejemplo de esa manifestación rápida y caprichosa de la ira de Dios. Cuando leo esto, trato de leer entre líneas y me pregunto, ¿cómo reaccionó Aarón en todo esto? Imagínenlo. Recuerden que antes en la Escritura hay una ceremonia muy elaborada, ordenada por Dios, para consagrar a Aarón como el sumo sacerdote de Israel. Tal como Dios ordenó al detalle el diseño de las prendas que iban a ser usadas por el sumo sacerdote y que fueron planteadas para mostrar gloria y belleza. Entonces pueden imaginarse cómo se sintió Aarón
cuando vio a sus propios hijos consagrados al sacerdocio. Aquí están estos sacerdotes jóvenes que hacen algo y no sabemos con exactitud qué fue, pero de alguna manera fueron al altar e hicieron como a menudo hacen los ministros jóvenes, experimentar un poco, alguna novedad, hacer bromas infantiles, perdiendo el tiempo en el trabajo en un sentido, mostrando inmadurez, y sin previo aviso y sin reprensión alguna, mientras ofrecen ese fuego extraño en el altar, ¡zas!, Dios los mata instantáneamente. ¿Pueden oír a Aarón? Él va a Moisés y le dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué clase de Dios es el que servimos? Dediqué mi vida entera al ministerio y al servicio de Yahvé, y este es mi agradecimiento. Así nomás, así como así se lleva a mis hijos por una pequeña transgresión. ¿Qué clase de Dios es este? Escuchen lo que dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y luego leemos estas palabras. Y Aarón estuvo callado. Será mejor creer que Aarón se quedó inmóvil. Cuando el Todopoderoso vino y dijo, mira Aarón, sé que todo esto es muy duro para ti, que haya tomado la vida de tus hijos. Pero ¿te acuerdas cuando establecí el sacerdocio? ¿Recuerdas el día en que te aparté y te consagré para esta tarea sagrada, para lo cual dije que hay ciertos principios que no negociaría con mis sacerdotes? Seré considerado santo por todos y por a cualquiera que se atreva a presumir de ministrar en mi nombre. Y ante el pueblo seré tratado con reverencia. Y cuando Dios habló, Aarón cayó. Pero hay otras ocasiones como esta, ¿no es cierto? Una de las historias más espeluznantes en el Antiguo Testamento es la historia de Usa, el coatita. Todos ustedes conocen la historia de Usa. Y no se trata de las siglas del país norteamericano. Es la historia del traslado del Arca de la Alianza. Recuerden que el Arca de Pacto era el trono de Dios. Era el artículo más sagrado en el lugar santísimo. Y había caído en manos de los filisteos. Y luego, a través de una serie de increíbles incidentes, había sido devuelta al pueblo judío y guardada en custodia por un tiempo hasta que llegó el momento adecuado para que el arca del pacto fuera devuelta a su lugar en el santuario. Y David ordenó una celebración y pidió que el arca del pacto sea transferida a la ciudad. Y las personas se alinearon en las calles y bailaban y cantaban mientras se movilizaban y veían la procesión del trono de Dios delante de ellos. Y se nos dice que el arca del pacto fue trasladada al ser puesta en una carreta de bueyes. Y la Biblia nos dice que a medida que el carro se desplazaba por el camino, los coatitas caminaban junto a ella para protegerla, cuidándola. Uno de ellos se llamaba Usa. Y en medio de la procesión, de repente, uno de los bueyes tropezó. Y el carro comenzó a tambalearse y a inclinarse, y parecía como si este artefacto santo de Israel estaba por deslizarse de la carreta de bueyes y caer al barro y ser profanado. Por instinto y de forma involuntaria, Usa extendió su mano para sostener el arca y asegurarse de que este trono de Dios no cayera en el barro. ¿Qué sucedió? Los cielos se abrieron
y una voz diciendo, gracias, Usa. No, tan pronto como Usa tocó el arca santa de Dios, Dios le produjo la muerte. Recuerdo haber leído la malla curricular de la escuela dominical en una de las iglesias en donde trabajé. El documento venía de la oficina principal y vi textos como este que decían, ahora entendemos que este tipo de historias que leemos en el Antiguo Testamento, como la de Usa y Nadab, como la de Dios destruyendo el mundo con un diluvio, hombres, mujeres y niños, de Dios ordenando la expulsión de una persona o diciéndole al pueblo judío que fuera a Canaán y eliminaran a todos sus habitantes, hombres, mujeres y niños, esto no puede ser una verdadera manifestación del verdadero carácter de Dios. Debemos entender esas historias del Antiguo Testamento simplemente como que personas judías antiguas, precientíficas, primitivas, seminómadas, interpretaron lo que vieron a la luz de su propia teología peculiar. Probablemente lo que pasó fue que Usa tuvo un ataque al corazón y murió, y el escritor judío atribuyó la causa de su muerte a una expresión despiadada de la ira cruel de Dios. En otras palabras, era impensable para los autores de ese currículo que Dios mismo realmente pudiera tener algo que ver con la muerte de Usa. Sin embargo, si vemos con atención el Antiguo Testamento y la historia de los coatitas, creo que la respuesta se hace evidente. Recuerdan que en el Antiguo Testamento a las 12 tribus de Israel se les asignaron ciertas tareas y asignaciones que la tribu de Leví fue apartada para Dios como la familia que sería responsable del sacerdocio y de los asuntos del templo, de la educación y de otras cosas. Y Leví era de esa tribu. Dentro de la familia de Leví había otras familias importantes y a cada familia se le asignó una tarea especial. Ahora, Coat fue uno de los hijos de Leví, y la familia de Coat fue separada por Dios para una tarea específica. Su trabajo, toda su razón de ser, la vocación de sus vidas era cuidar de las cosas sagradas. Y fueron entrenados y disciplinados desde la niñez con todas las descripciones y detalles meticulosos de la ley de Dios acerca de cómo estos objetos sagrados y los recipientes debían ser custodiados. Y el único principio absoluto y no negociable que se le inculcó a cada coatita desde que era un niño fue este: nunca, 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 nunca toques el trono de Dios. Y Dios dijo, si lo tocas, morirás. En primer lugar, nos preguntamos por qué transportaron el arca en una carreta de bueyes. Tenía que ser transportada a pie. Había hoyos en el borde del arca a los que se insertaban varas para asegurarse de que ninguna mano humana tocara ese trono. Pero en vez de eso tenían prisa y la pusieron en la carreta de bueyes. Y así se fueron. Y Usa hizo lo impensable. Él tocó el trono de Dios. Pero nosotros decimos, espera un minuto, ¿por qué lo hizo? Su motivo era puro. Estaba tratando de preservar el trono de Dios de caer en el barro. El presuntuoso pecado de Usa fue este, señoras y señores. Él supuso que sus manos estaban menos contaminadas que la tierra. No había nada en la tierra que profanara el trono de Dios. La tierra estaba allí en el suelo haciendo lo que Dios la había llamado a hacer, ser tierra, convertirse en polvo cuando se secara y volverse barro al mezclarse con agua. Ella obedece las leyes de Dios día tras día, haciendo exactamente lo que se supone que el polvo debe hacer. No hay nada profano allí. Fue la mano del hombre de la que Dios dijo, no la quiero sobre este trono. En una palabra, Usa violó la ley de Dios
y Dios lo mató. Pero aún así, ¿no parece esto una manifestación de un castigo cruel e inusitado? Si nos fijamos, por ejemplo, en el Pentateuco y vemos la lista de crímenes capitales que se especifican en Israel, hay más de 30 delitos para los que Dios ordenó la pena de muerte entre los judíos. No solo por asesinato en primer grado, sino por actos homosexuales, por adulterio. Si un niño era malcriado en público y ofendía a sus padres, podía ser condenado a muerte. Era un crimen capital para un judío ir a un adivino. Por más de 30 delitos, Dios ordenó la pena con la muerte. Y de nuevo, los teólogos miran esto y dicen, cuán primitivo, cuán sanguinario, qué severo. Esa no puede ser la palabra de Dios, sobre todo a la luz del espíritu de misericordia y amor del Nuevo Testamento.